Hola a todos, soy Fran Canales y hoy, como habéis visto, vamos a estar probando este nuevo plugin de Blackstar, el St. James, que bueno, básicamente es la incursión de la marca en este nuevo mundo digital de los plugins y que representa sus últimos amplificadores, los St. James, tanto la versión EL34 como la 6L6, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de la interfaz en sí del plugin y ahora seguimos escuchando algunos de estos sonidos. Lo que habéis escuchado es básicamente el sonido default, el sonido que sale por defecto cuando abrimos el plugin, tanto del amplificador L34 como el 6L6. Y bueno, pues ya veis por dónde van los tiros. En cuanto al plugin en sí, pues vemos controles de entrada y salida, tenemos un control de puerta de ruido, un selector para hacerlo mono o estéreo, y bueno, aquí arriba tenemos los distintos presets que vienen de fábrica. Tenemos una lista que se llama Blackstar, una lista que se llama Blackstar Amp Tones, que bueno, es un poco más cruda, están, digamos, los amplificadores más secos con distintos seteos, y en la que solo pone Blackstar, pues vamos a encontrar con muchos más efectos, sonidos mucho más procesados, más preparados, digamos, para directamente grabar en un disco, ¿no? Y luego pues tenemos una carpeta de usuario que está vacía porque acabo de abrir el plugin para enseñaroslo, y los favoritos, que está igualmente vacía. Entonces, en el plugin en sí vamos a encontrar esta sección de pre-effects, que son básicamente los efectos que irán antes del amplificador, ¿vale? Tenemos un compresor con sus controles de compresión, y blend sería como la mezcla del efecto, y pues un control de ataque, ¿vale? Para que sea más rápido o más lento. Tenemos un overdrive que podemos setear como un tube screamer o como un overdrive, entiendo que algo más plano, sin este típico recorte de graves, agudos y el mid-hump. Un chorus, ¿vale? Y un phaser, que también tiene pues un registro más grave y un registro más agudo. Luego tenemos los amplificadores, como habíamos visto, cada uno con sus dos canales, su selección de 50 vatios SAC. Tienen una reverb, de la que ahora hablaremos un poco más, pero intuyo que es una reverb de muelles, ¿vale? La más típica que podemos encontrar en los amplificadores. Su ecualización de 3 bandas, ¿vale? Su control de canal, o sea, su cambio de canal, y aquí tenemos la voz del canal 2, que también admite un poquito más de ganancia, y aquí tenemos un booster, ya que este L34 pues tiene un sonido un poquito más vintage y pues menos ganancia. Y bueno, ahora pasamos a la sección de simulación de pantalla, que ellos llaman CapRig. Aquí vamos a encontrar dos pantallas por lo general, aunque podemos usar solo una, pero bueno, de esta forma podemos mezclarlas. Tenemos aquí la selección de micrófonos, aquí vemos una pequeña estrella que marca el micrófono que ellos consideran que mejor funciona o mejor queda con la pantalla que tenemos seleccionada, ¿vale? En este caso la St. James 2x12. Tenemos un montón de pantallas, siempre de la marca. Tenemos desde un 1x12 hasta pues distintas 4x12, ¿vale? Con distintos altavoces y distintas configuraciones. Luego tenemos controles, obviamente, de volumen y paneo para cada una de las pantallas, por si queremos tener un sonido mono con una mezcla de estas dos, o si queremos abrir la imagen estéreo un poquito más. Tiene también un control de room, que es básicamente la reverb que va a generar la sala en la que se han grabado los amplificadores. Tenemos tres tamaños, digamos, pequeña, media o grande, lo que en referencia a la sala, y este control de amplitud, que entiendo que básicamente se refiere a dónde está situado el micro y la amplitud en sí de la sala. La siguiente sección es la de Post Effects, que son básicamente los efectos que van a ir después del amplificador, ¿vale? Aquí encontramos pues más modulaciones y efectos más de tiempo, como el delay o el reverb. Tenemos un flanger también con dos seteos, high and low, o sea, un registro más agudo, un registro más grave dentro de este efecto de flanger. Tenemos un trémolo con un seteo estándar, digamos, que es el típico que podemos encontrar en amplificadores Fender, por ejemplo, y un modo armónico, que es el trémolo que a mí por lo menos más me suele gustar. Ahora probaremos qué tal suena. El delay es un poquito más complejo, digamos, más completo, diría yo. Complejo no, porque la verdad es que es bastante intuitivo el plugin en general y creo que no hay problema con eso. Y bueno, tenemos, pues, por ir un poco rápido, tres modos. Tenemos el modo normal, que es básicamente pues un delay sin más. El modo wide, que es como un delay más amplio, ¿no? Que ayuda a esta imagen estéreo. Y luego el ping pong, que es bueno, es básicamente vamos a tener una repetición cada vez en un lado, ¿no? Es lo que entiendo que ya sabéis de qué va el efecto.
Luego tenemos la reverb para acabar y nos da también dos opciones, hall y plate. En este caso os diría que en total tenemos 4 reverbs, porque aquí tenemos la hall, tenemos la plate, pero además recordad que tenemos la reverb del amplificador, que ahora probaremos, y tenemos aquí la reverb room, ¿vale? Esta reverberación que os decía antes de la sala en sí. Entonces, bueno, considero que tenemos esas 4 opciones de reverb. Para acabar ya con las secciones dentro del plugin tenemos esta ecualización, que bueno, es una ecualización ya final para dejar el sonido perfecto. Seguramente si estamos tocando con el plugin y ya está, prefiramos ni tocarla porque vamos a tener un sonido quizás más natural, pero bueno, a la hora luego de mezclar, quizás si grabamos guitarra, si queremos que encaje mejor en la mezcla, que no compitan esos graves con el bajo, o quizás algunos medios agudos con la voz, pues bueno, aquí tenemos estos recortes y tenemos pues estas frecuencias para elegir por si tenemos que hacer algún retoque. Pero insisto, esto ya os diría que es algo que tiene más que ver con un sonido final grabado para, pues eso, más para un disco, ¿no? Y bueno, es básicamente esto. Vamos a ir probando distintos presets. Voy a empezar por los amp tones, porque ya os digo, aquí tenemos más los seteos de amplificador en sí, sin tanto efecto, digamos, es mucho más crudo y así podemos escuchar realmente lo que interesa, al menos a mí, en este caso, que es cómo suena la simulación de amplificador, ¿vale? Empezamos por All the Gain. Todo el gain disponible, vamos a ver. No está nada mal. Además, habéis podido apreciar que ahí está actuando la puerta de ruido, que la verdad es que funciona bastante bien. Le podemos apretar un poquito más. Funciona bastante bien. Vamos a ver. Estamos por aquí. Brown Crunch. Entiendo que es algo más parecido a un Marshall. Ahí podemos escuchar esta reverb que os hablaba antes del amplificador. Y bastante de room. Vale, vamos a probar solo la de room. Vale, ahí tenemos bastante de room. Y ahora vamos a quitarle la room y a probar la del ampli. Bueno, son bastante complementarias, ambas suenan bastante bien. Y vamos a seguir probando presets. Clean Breakup. Lo primero que estoy notando que me gusta muchísimo de este plugin es que, como veis, es muy dinámico. O sea, realmente es muy fácil jugar con las dinámicas como lo harías con un amplificador a válvula real, ¿vale? Porque no tiene esa compresión digital que muchas veces encontramos en algunas pedaleras digitales o en algunos plugins que incluso os diría que es mucho más sensible, ¿no? que el hardware. La verdad es que es muy convincente. Vamos a probar algo con un poquito más de gain y pruebo a... Ya que en esta guitarra tengo un treble bleed, que es básicamente para mantener los agudos cuando bajo el volumen, voy a ver qué tal limpia, ¿no? Vamos a probar un amplificador que tenga un poquito de ganancia. A ver... Quiero algo un poquito más suave. Vale, algo así me funcionaría. Está respetando la guitarra, la tengo ahora mismo al 1 y me respeta todavía
esa, por un lado la compresión, ¿no? De seguir teniendo volumen que genera un amplificador a válvulas y esta dinámica que ofrece pues cuando tocas más fuerte, más flojo o cuando bajas el volumen de la guitarra. Es una relación bastante compleja, creo, de generar a nivel digital, ¿no? Pero creo que está bastante lograda, porque... Sí. Está muy, muy, muy lograda. Me gusta un montón. Vamos a ver otros presets. Vale, una cosa que no había tenido en cuenta hasta ahora es que en cada preset, ¿vale? Si ahora, por ejemplo, vamos a ver... Vamos a ir a este Vocal Crunch. Y ahora me paso aquí. Tenemos otro ajuste distinto, muy parecido, ¿no? Dentro de ese Vocal Crunch, pero bueno, cambia. Creo que es algo muy, muy guay porque al final en cada uno de los presets que luego creemos nosotros podemos tener dos sonidos. Incluso si queremos, por lo que sea, tener aquí un limpio y aquí tener una distorsión, lo podemos hacer muy fácil. O a la inversa, ¿no? Tener aquí un crunch, aquí un limpio. Podemos hacerlo bastante sencillo. Vamos a probar, de hecho, no sé, por aquí tener... Sí, aquí en este caso pues tenemos un limpito. Y aquí pues un crunch bastante chulo. Vamos a probar alguno de los que os comentaba antes que está en la sección Blackstar, en la que pues bueno, tenemos sonidos mucho más procesados y más efectos. Bueno, no está nada mal, sí que noto que están pues eso, mucho más procesados, me parecen menos naturales, ¿no? Incluso tienen demasiada ganancia. En este caso, este full on metal con el que estaba tocando, creo que se beneficiaría precisamente de bajarle un poquito aquí. Sí. De hecho, creo que estos presets que vienen en el Blackstar como tal, creo que están un poquito pasados de ganancia, pasados de vueltas, pero bueno, es algo habitual en el terreno de los plugins que, bueno, si muchas veces vienen para principiantes o quizás guitarristas que no están muy acostumbrados a tocar con otras cosas, bueno, sí que es cierto que tener ese extra de ganancia, pues de primeras te facilita mucho el tocar. Más cositas. Vamos a probar este Light Crunch, por ejemplo. O el Hyper Clean. Vale, pues con este Hyper Clean vamos a estar probando los efectos. Voy a cambiar de guitarra, voy a coger un estrato. Vale, aquí es donde viene una de las cosas, diría la única cosa
que no me gusta del plugin, es la única pega que le podría poner a este plugin, y es que no trae un afinador, no incluye un afinador. Creo que habría sido algo muy sencillo de poner y creo que habría beneficiado mucho, porque ahora mismo, por ejemplo, no es ningún drama, porque al final, pues, como estoy haciendo yo, pones el afinador de pinza y se soluciona. Pero bueno, habría estado bien que lo hubieran puesto, básicamente. Bueno, vamos a probar. Vamos a probar ahora con este Hyperclean para escuchar algunos de los efectos. Vale, vamos a probar. Primero le quito un poquito de agudos. Damos un poquito de graves. Vale, yo creo que ahí está perfecto. Vamos a probar el compresor. Vale, un compresor bastante digno. Suena bastante bien. Si necesitamos tocar algo de funk o algo así. Está bastante guay, realmente. Creo que funciona muy bien. Vamos a probar ahora el overdrive en su seteo Tube Screamer. Suena muy bien, me está gustando un montón. Vamos a probar el otro seteo de overdrive. Es mucho más grave, tiene mucho más cuerpo. Vamos a probar la ganancia, hasta dónde llega. Bajo un poquito el output. Un drive súper completo. Realmente tenemos cualquier posibilidad que podamos imaginar, porque tenemos un overdrive que suena muy bien, muy natural y muy... sí, realmente muy bueno. Luego tenemos el Tube Screamer, que puede sonar pues como he hecho, ¿no? Más este rollo blues de Texas, más rollo Stevie Ray Vaughan, o pues lo podemos usar para empujar estos amplificadores si queremos algo más de ganancia, o si queremos pues este típico tono metalero, que es con un amplificador de alta ganancia, y ese Tube Screamer para recortar esos graves y agudos que os comentaba antes. Vamos a probar el chorus. Phaser. Vamos a darle aquí un poquito de ganancia. Bueno, en general los efectos están bastante logrados, sí. No les veo ningún problema. Vamos a probar los post effects. Empezamos con el flanger. Vamos a probar con el amplificador.
Vamos a buscar un Classic Crunch. Este tono me flipa con la estrato, es genial. Vamos a probar trémolo, por ejemplo. Cambiamos a armónico. Vamos a probar ahora el delay, primero en la versión, digamos, normal, con todo a la mitad. Como vemos, tiene un montón de demasiadas repeticiones, demasiada mezcla, pero bueno, vamos a bajarlo por aquí, vamos a agregarle un poquito de saturación para tener ese tono más de cinta que tanto nos gusta, ¿no? De ese delay analógico. Podemos marcar el tempo con este tap. Muy guay. Vamos a probar el white, a ver qué tal. Y el ping pong. Vale, y solo por probar vamos a ver si podemos conseguir un slap back, ¿vale? Vale, vamos en normal, vamos a subir la saturación. Muy interesante. Teníamos activado el reverb, como habéis visto. Este es el sonido play. Vale, tenemos un control de tono para hacerlo más presente o más oscuro en la mezcla. Y el hall. Y bueno, realmente en la ecualización no me voy a meter mucho porque creo que al final, pues eso, es algo que está muy bien tener, pero al final bueno, no es nada secreto, ¿no? Es una ecualización y seguro que funciona genial si necesitáis un poco de corte de graves o de agudos, o si necesitáis retocar alguna frecuencia al final, pero bueno, yo creo que es una herramienta muy útil de tener, pero no hace falta que pasemos por ella realmente. Entonces, no sé, vamos a buscar algún preset que me guste, o incluso, mira, lo voy a hacer yo. Vale, aquí por ejemplo, vamos a añadirle... Vamos a añadirle graves por aquí. Vale, por ahí me va bastante bien, le quito el compresor. Y le vamos a poner un poquito de reverb y un poquito de delay. Vale, vamos a ponerlo a normal. Le quitamos la saturación y vamos a poner alguna backing track para ver qué tal suena en un contexto de mezcla.
Y bueno, esto ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, comentar, suscribirte y pulsar la campanita para no perderte ninguna notificación de vídeos nuevos. Adiós.